Cordial saludo, soy Pedro Ipia. La siguiente es la sustentación del trabajo anterior, que consiste en la falsificación y adulteración de medicamentos y uso racional de los mismos. Los medicamentos falsificados son aquellos que no tienen un origen conocido. Su presentación es falsa con respecto a la identidad, al envase, al etiquetado, al nombre, a los componentes, a los excipientes, a las dosis. Los medicamentos fraudulentos son aquellos que son fabricados por laboratorios farmacéuticos que no tienen un registro de funcionamiento. Además, son aquellos que son fabricados por laboratorios farmacéuticos que no están autorizados para fabricarlos. En el mundo, el 1% de los medicamentos son falsificados o adulterados. África ocupa el primer lugar, por ejemplo, el 42%, es seguido por las Américas con el 21%, y Europa con el 21%. Uso racional de medicamentos. Los pacientes reciben medicamentos adecuados a sus necesidades clínicas en las dosis correspondientes en el tiempo adecuado y al menor costo posible. Los medicamentos mayormente falsificados en el mundo están los geniturinarios, los del sistema nervioso central, los antiinfecciosos, los citostáticos que inhiben el crecimiento desordenado de las células tumorales, los cardiovasculares. La pregunta es: ¿por qué falsificar una medicina? La respuesta es simple: la ganancia es muy grande, el riesgo de detección es bajo, la persecución no es común, las penalidades son débiles y no contribuye al uso racional de los medicamentos. Este es un problema de salud pública mundial, en la cual disminuye la salud de la población, aumentando la estadía de los pacientes en los hospitales, incrementando los costos para recuperarse, aumentando el riesgo de intoxicaciones, formación de tumores, desórdenes hormonales, daños al hígado, daño en riñones, daño en el cerebro, incluyendo la muerte. La población que se ha elegido de la localidad de Bosa y sus 5 UPZ, incluyendo los adultos entre 25 y 59 años de edad, las juntas de acción comunal, los trabajadores y dueños de droguerías y farmacias. El plan de intervención consiste en educar a la población sobre el uso racional de los medicamentos y a que identifiquen los que son falsificados y adulterados mediante la información impartida por medio de volantes y redes sociales. Se sugiere o se recomienda que se observe el empaque, que esté en buen estado de los productos farmacéuticos, el sello de seguridad, las fechas de vencimiento, los códigos de barras, dudar si es barato, si tiene diferente tamaño, forma, sabor o color, es otro indicio de que es un medicamento que puede tener algún problema de fraudulencia o fraudulento, y se debe comprar en lugares reconocidos. La respuesta a la pregunta acerca de la responsabilidad social y servicio comunitario del regente de farmacia. El regente de farmacia tiene responsabilidad social y servicio comunitario al momento de desarrollar varias actividades, entre ellas como la administración, al momento de planear, dirigir, llevar control con medicamentos y dispositivos médicos, al momento de la elaboración de preparaciones magistrales y ajuste de concentraciones de dosis de medicamentos. También lo hace cuando se promueve la salud y se previene la enfermedad, impulsando estilos de vida saludables, incluyendo la nutrición, la vacunación y fomentando el uso adecuado de los medicamentos. También cuando desempeña la función de suministro y dispensación de fármacos. Participa en la educación en la salud de la población en compañía de otros profesionales de la salud. También participa en la vigilancia, verificación de cumplimiento de actividades. La participación del regente de farmacia en programas de campaña de promoción y salud de una institución. Las principales participaciones que tiene el regente son la promoción y prevención, la educación y el suministrar medicamentos a los pacientes. El regente de farmacia promueve un estilo de vida saludable, el uso adecuado de los medicamentos y la farmacovigilancia en cuanto a los antibióticos. Es importante resaltar que debemos resaltar cada vez que un paciente tome antibiótico el uso responsable de los mismos.
También tenemos que tener en cuenta que debemos brindar información acerca de la destrucción y caducidad y el peligro de digerir o ingerir medicamentos adulterados. En cuanto a la información que brindamos al paciente, es importante indicarles el uso responsable de los medicamentos, los riesgos que relacionan el uso inadecuado, debido a que cada medicamento tiene un factor de riesgo y que debe ser responsabilidad, pues en este caso, que debe tener el paciente en ingerir el medicamento tal como está la prescripción médica. Y en cuanto a los medicamentos de venta libre, deben tener una conciencia responsable de su, en este caso, de su administración. Los farmacéuticos deben, en este caso, prestar la asesoría, y ya que son una persona que está mucho más con la comunidad, en la cual debemos aconsejar a las personas cuando efectivamente es de ultra necesidad, cuando necesitan asistir a un puesto médico. Debido pues que si ya no es si no es necesario, se puede pues recomendar algún medicamento de venta libre, aunque siempre se debe fomentar a que todos los medicamentos y los dispositivos médicos deben venir con una prescripción médica, para que puedan tener en cuenta cómo, dónde y en qué momento tomárselos. Buenas tardes, mi nombre es Gladys Núñez Barón. Voy a hablar en cuanto a los retos que tiene un regente de farmacia en los siguientes dos retos. El primer reto es atención de droguería. Este es, a mi parecer, en el principal reto de los regentes de farmacia, pues en la actualidad muchos de los establecimientos farmacéuticos corresponden a droguerías y son atendidos por personas que no cuentan con las capacidades técnicas y científicas para ejercer correctamente sus funciones, razón por la cual muchas veces brindan información errónea a los pacientes y en algunos casos prescriben, y esta es una actividad propia para los médicos, ya que cuentan con los conocimientos necesarios para dicho ejercicio. El reto acá es incitar a las personas que atienden en establecimientos como droguerías a capacitarse y la importancia de hacerlo, pues se encuentra en juego la salud de una persona. El segundo reto, información adecuada para el respecto del correcto uso de los antibióticos con el fin de prevenir posibles resistencias derivadas del abuso de estos. El reto es derivado del anterior, pues las personas que atienden en droguerías no brindan una información adecuada y muchas veces venden antibióticos para enfermedades donde no se requieren. Por lo tanto, pueden potenciar el problema de resistencia a los antibióticos y la automedicación. Cabe aclarar que no digo dispensan, porque es una actividad propia de los químicos farmacéuticos, de los regentes de farmacia y de los auxiliares de farmacia. Ahora este reto está enfocado en brindar información adecuada para prevenir el abuso de antibióticos y la automedicación, lo cual pueden realizarse bajo diversas propuestas educativas como presencia de infografías al interior de la droguería, folletos, etcétera, además de remitir al médico en caso de ser necesario. Gracias. La respuesta a la pregunta acerca de dos dificultades u obstáculos que se pueden presentar al momento de desarrollar un plan educativo de salud sobre el uso racional de medicamentos en una comunidad. Primer obstáculo, el orientador no usa un lenguaje acorde a la comunidad. Se debe planear muy bien a qué comunidad se dirige la campaña educativa. Se debe hablar de forma sencilla para que el mensaje sea recibido en su totalidad. Otras dificultades u obstáculos es las creencias, la cultura de la población. Las creencias se convierten en una dificultad para llevar a cabo el plan educativo. La forma de manejarla es diseñar de forma creativa los métodos a utilizar. Para ello se requiere un conocimiento previo de sus costumbres, grado de escolaridad, entre otros.